Sterling Maddix creía haber presenciado la peor crueldad humana durante sus años talando madera en los valles remotos, pero nada lo preparó para lo que encontraría encadenado tras la letrina de Amos Sacher esa mañana. El descubrimiento haría añicos todo lo que creía sobre los límites del odio paterno. La niebla matutina se aferraba a los pinos mientras Sterling guiaba su carreta por el estrecho sendero hacia el rancho de Sacher. El mango de su hacha se había roto el día anterior, y corría el rumor de que Amos vendía nogal americano de calidad. Sterling necesitaba esa madera. Se acercaba el invierno y una herramienta rota significaba no tener trabajo, ni dinero, ni sobrevivir. La casa Sacher se encontraba en un valle tan aislado que incluso el viento parecía susurrar secretos. Sterling había oído historias sobre el viejo Amos, como había perdido a su esposa años atrás, como se había vuelto tan amargado como el café quemado. Pero las historias eran solo historias hasta que veías la verdad con tus propios ojos. Al acercarse Sterling a la casa principal, algo no iba bien. El lugar estaba demasiado silencioso, incluso para un hombre que vivía solo. Ningún perro ladrando, ninguna gallina picoteando en el patio, solo un silencio inquietante que le puso la piel de gallina. Gritó, pero solo su eco respondió. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo pasó por alto. Un suave gemido como el de un animal herido tratando de no hacer ruido. Sterling siguió el sonido por la parte trasera de la casa, pasando el corral vacío, hacia la pequeña estructura de madera que servía de letrina. El gemido se hizo más fuerte. Las botas de Sterling crujieron sobre las hojas muertas mientras se acercaba a la puerta desgastada. Su mano dudó en el pestillo. Algo en lo profundo de su ser le decía que abrir esa puerta lo cambiaría todo. Pero el sonido volvió a sonar. Débil, desesperado, humano. Sterling abrió la puerta y se tambaleó hacia atrás, conmocionado. Acurrucada en la esquina, encadenada a una anilla de metal atornillada a la pared, había una mujer joven. Su vestido era poco más que harapos, su cabello enmarañado y sucio. Pero fueron sus ojos los que lo golpearon como un puñetazo. Sus ojos, llenos de tanto miedo y resignación, parecían los de un alma rota más que los de una persona viva. Lo miró con la cautela de un animal apaleado, como si esperara otro golpe. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Por favor, no me hagas daño. La mente de Sterling dio vueltas. Esto no era solo crueldad. Era algo que escapaba a su comprensión. Un padre que mantenía a su propia hija encadenada como ganado. El grillete metálico alrededor de su tobillo le había dejado la piel en carne viva, y Sterling pudo ver que llevaba viviendo esta pesadilla mucho más tiempo del que cualquier humano debería soportar. Pero cuando Sterling se arrodilló para examinar las cadenas más de cerca, oyó unos pasos pesados que se acercaban por detrás. La voz de Amos Sacher cortó el aire de la mañana como una cuchilla oxidada. Vaya, vaya, parece que alguien ha descubierto mi pequeño secreto. Sterling se levantó lentamente, con los puños apretados. Detrás de él estaba Amos Sacher, un hombre cuyo rostro no reflejaba vergüenza ni arrepentimiento, solo una fría irritación al ser descubierto. El rifle en manos de Amos aún no apuntaba a Sterling. Pero la amenaza flotaba en el aire como el humo de un fuego extinguido. No deberías haber venido, leñador, dijo Amos, con la voz apagada como un café viejo y aguado. Hay cosas que no están hechas para que las vean los forasteros. Sterling apretó la mandíbula. Esa es tu hija. Es asunto mío. Amos se acercó, sus botas haciendo ruidos deliberados sobre la tierra compactada. Maggie no ha estado bien desde que murió su madre. Sufre ataques salvajes peligrosos para ella y para los demás. Esto la mantiene a salvo. A salvo. La palabra le supo a veneno a Sterling. Miró a Maggie, que se había pegado a la pared todo lo que sus cadenas le permitían. El terror en sus ojos contaba una historia diferente a las mentiras de su padre. A salvo. La voz de Sterling tenía un tono peligroso. Es piel y huesos. ¿Cuándo fue la última vez que la alimentaste bien?
Amos se encogió de hombros. Obtiene lo que necesita. Más de lo que la mayoría de la gente le daría a alguien como ella. Algo como ella. Las palabras golpearon a Sterling como una bofetada. Había visto el rostro de Maggie ahora. Los rasgos que su padre claramente consideraba invendibles, indignos de amor. Pero Sterling vio algo completamente distinto. Bajo la suciedad y el miedo, bajo las marcas del sufrimiento prolongado, vio inteligencia en sus ojos. Amabilidad, incluso después de todo. Había soportado. «Vas a abrir esas cadenas», dijo Sterling en voz baja. Amos rió, un sonido como el de piedras de moler. «¿Y qué demonios? Volverás a ese carro y olvidarás lo que viste aquí. A menos que quieras unirte a ella». El rifle se alzó ligeramente. Sterling calculó la distancia entre ellos. Demasiado lejos para apresurarse, demasiado cerca para correr. Pero el suave gemido de Maggie detrás de él facilitó la decisión. «Vine aquí a comprar nogal americano», dijo Sterling con voz firme. «Pero creo que nuestro negocio podría ser diferente a lo que tenías en mente. Estás pensando mal». El dedo de Amos se acercó al gatillo. «Así lo veo. Tropezaste con algo que podría arruinar mi reputación en el pueblo. No puedo permitirlo». Sterling lo entendía ahora. No se trataba solo de ocultar crueldad. Se trataba de proteger una mentira cuidadosamente elaborada. Amos probablemente les había dicho a todos que su hija se había escapado, había muerto o nunca había existido. Un hombre que encadenaría a su propia hija era capaz de cualquier engaño. «La gente del pueblo sabe que vine aquí», dijo Sterling con cuidado. «Vendrán a buscarme si no regreso. Tal vez, pero encontrarán mi versión de los hechos. Intentaste robarme, amenazaste mi propiedad. Un hombre tiene derecho a defenderse». El enfrentamiento se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Sterling sentía la mirada de Maggie clavada en su espalda, la sentía contener la respiración. Probablemente había visto a otras personas descubrir su prisión antes. ¿Alguno de ellos había intentado ayudar? ¿O todos se habían marchado, prefiriendo su propia seguridad a la libertad de ella? Sterling no. Él había tomado su decisión en el momento en que abrió esa puerta. «Dime algo, Amos», dijo Sterling, dando un pequeño paso a un lado. «¿Cuánto tiempo llevas practicando este discurso? ¿Cuántas personas más han descubierto tu secreto?» Algo cruzó por el rostro de Amos. Incertidumbre, tal vez culpa. Era la oportunidad que Sterling había estado esperando. Pero antes de que pudiera actuar, la voz de Maggie atravesó la tensión como un cuchillo en la piel. «Había otros», susurró, «pero nunca abandonaron el rancho». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. A Sterling se le heló la sangre mientras procesaba lo que Maggie acababa de revelar. Otras personas la habían encontrado. Otras personas habían intentado ayudar. Y ninguna de ellas había. El rostro de Amos se ensombreció, sus nudillos blancos alrededor de la culata del rifle. «Cierra la boca, chica. No sabes de lo que hablas». Pero los ojos de Maggie habían encontrado valor en presencia de Sterling. El predicador ambulante la primavera pasada, el comprador de ganado en verano. Ambos me encontraron. Ambos dijeron que ayudarían. Su voz se fortalecía con cada palabra. «Papá les dijo las mismas mentiras que te está contando a ti». Sterling sintió que las piezas caían en su lugar como piedras en una tumba. El aislamiento de este rancho. La rapidez con la que Amos había amenazado con matarlo. No era la primera vez que silenciaba a un testigo. «¿Cuántos?», preguntó Sterling, con la voz apenas controlada. «Suficientes», gruñó Amos. «Suficientes para saber que algunos problemas se resuelven solos y son permanentes». El cañón del rifle giró hacia Sterling con una intención mortal. Pero años de trabajo con equipo peligroso habían afinado los reflejos de Sterling. Se lanzó de lado cuando el disparo explotó en el aire de la mañana. La bala astilló la pared del retrete a centímetros de donde había estado su cabeza.
Sterling rodó detrás del abrevadero, con la mente acelerada. Un disparo significaba que Amos necesitaba recargar. Eso le daba quizás 10 segundos antes de que la siguiente bala viniera a buscarlo. Lo hiciste más difícil de lo necesario, leñador, gritó Amos, ya manipulando el mecanismo del rifle. Podría haber sido rápido. Ahora va a doler. Sterling miró alrededor del abrevadero. Amos se había refugiado tras la esquina de la casa, con el rifle apuntando al escondite de Sterling. Pero desde este ángulo, Amos no podía ver a Maggie, y Sterling notó algo que aceleró su corazón con la posibilidad. La cadena que sujetaba a Maggie ya no estaba sujeta a la pared. Años de tirar de ella habían aflojado la anilla metálica. Seguía sujeta, pero apenas. Un buen tirón podría liberarla por completo. Maggie, llamó Sterling en voz baja, esperando que su voz no llegara a su padre. La cadena. ¿Puedes soltarla? La vio probar la anilla metálica. La esperanza se reflejó en su rostro al moverse en la madera debilitada, pero Amos había terminado de recargar. Se acabó el tiempo, forastero. Di tú. Rezos. Sterling tomó una decisión. En lugar de lanzarse en busca de mejor refugio, corrió directamente hacia el retrete, hacia Maggie, hacia la única oportunidad que ambos tenían. El rifle volvió a dispararse. Sterling sintió la bala atravesar la manga de su camisa, sintió el ardor del metal contra la piel, pero llegó al lado de Maggie y agarró la cadena con ambas manos. Cuando la libere, jadeó. Corre hacia mi carreta. No mires atrás. Pero no discutas. Corre. Sterling puso todas sus fuerzas en tirar de la cadena. La anilla metálica crujió, se movió y luego se soltó en una explosión de astillas y óxido. Maggie estaba libre, pero Amos ya estaba doblando la esquina. El asesinato en sus ojos y una bala nueva en su rifle. Y Sterling estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría un hombre desesperado para enterrar sus secretos. Maggie tropezó cuando la cadena se desprendió, con las piernas débiles por meses de cautiverio. Sterling la sujetó del brazo, estabilizándola, pero no había tiempo para cuidados suaves. Amos emergió de detrás de la casa como un lobo rabioso, con el rifle ya subido a su hombro. ¡Corre! Sterling empujó a Maggie hacia su carro, luego agarró el arma más cercana que pudo encontrar, una pala oxidada apoyada contra la pared del retrete. El rifle volvió a retumbar. La bala alcanzó a Sterling en el hombro, haciéndolo girar y derribándolo sobre una rodilla. El dolor explotó en su brazo, pero la rabia ardía más que la herida. Este monstruo había estado torturando a su propia hija durante Dios sabe cuánto tiempo. Largo, y Sterling estaría condenado si lo dejaba continuar. Maggie había dejado de correr cuando oyó a Sterling gritar. «No», gritó, retrocediendo hacia él. «Sigue adelante». Sterling se obligó a ponerse de pie. La pala le pesaba en la mano sana. La sangre le empapaba la camisa, pero aún le funcionaban las piernas. Eso era suficiente. Amos avanzaba, confiado en que su presa herida no podría escapar. Deberías haberte metido en tus propios asuntos. Leñador. Ahora vas a acabar como los demás. ¿Los demás? Sterling escupió sangre y dio un paso adelante en lugar de retroceder. ¿A cuántos hombres asesinaste para ocultar tu vergüenza? Vergüenza. La risa de Amos fue amarga como el viento invernal. Mírala. ¿Crees que algún hombre querría algo tan feo? Le hice un favor al mundo manteniéndola encerrada. Nadie quiere ver esa cara. La visión de Sterling se puso roja. La pala se sentía ligera como una pluma en sus manos. Lo único feo aquí es lo que llevas dentro. Blandió la pala con cada gramo de fuerza de su cuerpo. Amos intentó para girar el rifle, pero Sterling estaba demasiado cerca, moviéndose demasiado rápido. La pala impactó en el cráneo de Amos con un sonido como de leña partida. Amos se desplomó en el suelo, el rifle repiqueteando sobre la tierra. La sangre manaba de su cuero cabelludo, pero aún respiraba, seguía vivo, aunque no se levantaría pronto.
Sterling dejó caer la pala y se tambaleó hacia Maggie, que estaba paralizada junto a su carreta. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, no por la violencia, sino por algo completamente distinto. «Volviste», susurró. «Volviste por mí». Por supuesto que sí. El hombro de Sterling gritó de dolor, pero logró llegar a su lado. «Nadie merece lo que te hizo. Nadie». Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. Las primeras lágrimas que se permitía en meses. «Pero mírame. Soy todo lo que él dijo que era. Fea. Inútil. ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien como yo?» Sterling extendió su mano sana y le tocó suavemente la mejilla. Bajo la tierra y en la desesperación, vio lo que su padre, demasiado ciego para reconocer, no había reconocido. Fuerza, bondad, un espíritu que había sobrevivido a una crueldad inimaginable y aún albergaba esperanza. «¿Quieres saber lo que veo cuando te miro?», preguntó Sterling en voz baja. «Veo a alguien que soportó el infierno y se convirtió en humano. Veo a alguien que me advirtió sobre los demás en lugar de callar. Veo a alguien hermoso». Maggie lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «Estás herido por mi culpa. Yo estoy herido por él. No por ti. Nunca por ti». Sterling volvió a mirar el cuerpo inmóvil de Amos. El hombre respiraba, pero apenas estaba consciente. Tenían tiempo, pero no mucho. Alguien necesitaba saber qué había pasado allí. La verdad tenía que salir a la luz. «Tenemos que llegar al pueblo», dijo Sterling. «La gente necesita escuchar tu historia. Toda». Maggie negó con la cabeza frenéticamente. «No me creerán. Dirán que estoy loca, como él siempre decía. Y cuando vean mi cara, verán lo que yo veo. Alguien por quien vale la pena luchar». Sterling ayudó a Maggie a subir a la carreta. Su brazo herido protestaba con cada movimiento. Pero al subir a su lado y tomar las riendas, sintió algo que no había experimentado en años. Un propósito. Detrás de ellos, Amos se removió en la tierra. Abrió los ojos y vio a su hija desaparecer por el sendero. Su rugido de rabia resonó por el valle. Pero era demasiado tarde. Por primera vez en su vida, Maggie era libre. Pero Sterling sabía que su verdadera lucha apenas comenzaba. Las ruedas de la carreta zumbaban por el polvoriento sendero mientras Sterling empujaba a sus caballos con más fuerza que nunca. Cada golpe le encendía el hombro herido, pero no podía reducir la velocidad. Tras ellos, el humo se elevaba desde el rancho Sacher. Amos se había recuperado lo suficiente como para enviar una señal. Maggie permanecía rígida a su lado, con las manos tan apretadas en el regazo que se le habían puesto blancos los nudillos. No dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara que su padre apareciera como un espíritu vengativo. «Ya viene», susurró. «Nos seguirá». Siempre decía que si alguna vez me iba, me casaría y me arrastraría de vuelta. Sterling apretó los dientes contra el dolor. «Déjalo intentar. Esta vez no estarás solo». Pero incluso mientras lo decía, Sterling sabía que las probabilidades estaban en su contra. Amos conocía estos senderos mejor que nadie. Tenía caballos frescos, armas y la ventaja del conocimiento local. Peor aún, no tenía nada que perder ahora que su secreto había sido expuesto. El pueblo de Cedar Falls estaba a otra hora por delante, pero Sterling no estaba seguro de que lo lograran. Su visión comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre y los caballos ya mostraban signos de agotamiento. Fue entonces cuando lo oyeron. El estruendo de cascos detrás de ellos. No solo un caballo, sino varios. Amos había reunido ayuda allí. Maggie señaló un grupo de voces que resonaban en el sendero detrás de ellos. «Les está diciendo que soy peligroso, que lo ataqué, que me secuestraste». La mandíbula de Sterling se tensó. Por supuesto, Amos daría un giro a la historia. Un ranchero respetado contra un leñador errante y la hija a la que había convencido de que todos estaban muertos o locos. ¿Quién creería su versión? Los caballos detrás de ellos ganaban terreno.
Sterling podía oír la voz de Amos en el viento, gritando órdenes a su improvisado pocí. Estos hombres no sabían la verdad. Creían que perseguían criminales. «Detengan esa carreta». La voz pertenecía al sheriff Wade Langston, un hombre que Sterling reconoció de sus ocasionales viajes al pueblo. Está bajo arresto por agresión y secuestro. A Sterling se le encogió el corazón. El sheriff cabalgaba con Amos, lo que significaba que el ranchero ya había envenenado el pozo con sus mentiras. Nadie escucharía su versión ahora. «¿Qué hacemos?», preguntó Maggie, su voz apenas audible por encima del golpeteo de los cascos. Sterling tomó una decisión que los salvaría o los condenaría a ambos. En lugar de detenerse, desvió la carreta del sendero principal hacia un estrecho sendero en el cañón que había usado durante sus días de leñador. Era peligroso, apenas lo suficientemente ancho para una carreta, pero era su única oportunidad. «Aguanta», le dijo a Maggie. «Esto se va a poner feo». La carreta se tambaleó al llegar al sendero rocoso. Detrás de ellos, los pocí vacilaron en la entrada del cañón. Sterling escuchó una acalorada discusión. Algunos querían seguirlos. Otros insistían en que era demasiado peligroso. Pero la voz de Amos cortó el debate como una cuchilla. «La vida de mi hija está en peligro. Vamos tras ellos ahora o los perderemos para siempre». El sonido de los caballos entrando en el cañón le dijo a Sterling todo lo que necesitaba saber. Amos estaba dispuesto a arriesgar la vida de todos para recuperar a su víctima, y los estrechos muros que se cerraban a su alrededor significaban que no quedaba ningún lugar al que escapar. Las paredes del cañón se alzaban como centinelas de piedra a ambos lados, sus sombras absorbiendo la luz de la tarde. La carreta de Sterling rebotó violentamente sobre el sendero rocoso, cada impacto sacudiendo su hombro herido y amenazando con tirarlos a ambos de sus asientos. Detrás de ellos, los caballos de los pocí luchaban por el terreno traicionero. Sterling oyó maldiciones, el ruido de piedras sueltas y el ominoso sonido de al menos un jinete siendo derribado de su montura. Pero la voz de Amos los impulsaba a seguir adelante, impulsada por la desesperación y la rabia. «No hay salida de este cañón», dijo Maggie, con la voz hueca por la desesperación. «Desemboca en la vieja mina. Estaremos atrapados». La mente de Sterling corría mientras su cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre. La vieja mina. La recordaba ahora, abandonada hacía años cuando la veta de plata se agotó. Pero podría haber otra salida. «El pozo de la mina», dijo apretando los dientes. «¿Conecta con algo? ¿Algún otro túnel?». Maggie abrió los ojos de par en par. «Hay un viejo pasadizo que lleva al otro lado de la montaña, pero lleva años sellado. Demasiado peligroso. Más peligroso que quedarse aquí». Como para enfatizar su argumento, un disparo de rifle atravesó el cañón. La bala rebotó en la pared de roca cerca de su carro. El pozo se acercaba, y su paciencia se estaba agotando. La entrada de la mina apareció más adelante. Una boca oscura en la pared del cañón, parcialmente oculta por la madera caída y años de abandono. Sterling condujo la carreta lo más cerca posible antes de que el camino se volviera intransitable. «Desde aquí iremos a pie», dijo, bajando a trompicones del asiento del conductor. Casi se le doblaron las piernas, pero Maggie estaba allí para sujetarlo. «Está sangrando demasiado», dijo con la voz preocupada. «Necesitas un médico, no un pozo de mina peligroso. Necesito que estés a salvo primero. El médico puede esperar». Se dirigieron a la entrada de la mina mientras el sonido de caballos acercándose resonaba en las paredes del cañón. Sterling cogió una linterna de su carreta y encendió una cerilla. La llama proyectaba sombras inquietantes sobre la boca del túnel. La vieja mina se extendía en la oscuridad, con sus vigas de madera crujiendo por el tiempo. Goteaba agua de lo más profundo, y el aire traía el olor a humedad de tierra y descomposición de décadas de antigüedad. «Por aquí», susurró Maggie, guiándolo hacia las profundidades del túnel. «El pasaje al otro lado está a medio camino,
pero tendremos que arrastrarnos parte del camino. Tras ellos, se oían voces desde el cañón. El pocí había llegado a la carreta. Hay vías que llevan a la mina. Se oyó la voz del sheriff Langston con claridad en el aire enrarecido. Pero no es seguro. Todo podría derrumbarse. No me importa la seguridad, rugió Amos. Mi hija está ahí dentro con un loco. Vamos tras ellos. Sterling y Maggie se adentraron más en la mina. La débil luz de la linterna revelaba madera podrida y peligrosas caídas en pozos abandonados. Cada paso era una apuesta arriesgada. Un movimiento en falso podría hacer que cayeran en picado a la oscuridad de abajo. Maggie se detuvo ante lo que parecía una pared sólida. Pero al levantar Sterling la linterna, vio una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha como para que pasara una persona. Eso lleva al otro lado, si no se ha derrumbado. Hacía años que nadie la usaba. El sonido de botas sobre la piedra resonó tras ellos. Los pocí habían entrado en la mina, liderados por la implacable persecución de Amos. Sterling apagó la linterna, sumiéndolos en la oscuridad absoluta. Tendrían que navegar solo con el tacto ahora, pero al menos sus perseguidores se enfrentarían al mismo desafío. Ve, le susurró a Maggie. Te sigo. Se escabulló por la abertura, con movimientos cuidadosos y deliberados. Sterling lo siguió, su hombro herido gritando mientras se abría paso por el estrecho hueco. Al otro lado, un débil la brisa traía la promesa del aire libre. Casi habían terminado, casi eran libres. Pero al salir a un pasaje más amplio, Sterling oyó algo que le heló la sangre. El crujido de la madera sobrecargada, el crujido de las vigas de soporte al llegar a su punto de ruptura, y detrás de ellos, la voz de Amos, más cerca que nunca. Puedo oler tu miedo, hija. No puedes esconderte de tu papá para siempre. La madera cedió con un sonido como el de un trueno. Tras ellos, el estrecho pasaje se derrumbó en una avalancha de rocas y madera astillada, sellando a sus perseguidores y atrapando a Amos en la oscuridad que había creado para su hija. Sterling y Maggie se tambalearon hacia la luz que se filtraba por el otro extremo del túnel. La montaña gemía a su alrededor como si la tierra misma estuviera purgando sus secretos enterrados. Emergieron a una ladera con vistas al valle, jadeando por el aire limpio y la libertad. Desde lo profundo de la montaña llegaron gritos apagados, las voces de hombres atrapados pero vivos. El derrumbe había bloqueado el pasaje, pero no había derribado toda la mina. Amos y los pocí encontrarían la salida eventualmente, pero no antes de que Sterling y Maggie llegaran a salvo. Se acabó, susurró Maggie, mirando hacia la entrada sellada del túnel. Ya no puede alcanzarme. Sterling se desplomó contra una roca, sin fuerzas. La pérdida de sangre lo había alcanzado y su visión se nublaba por el agotamiento. Pero se obligó a concentrarse en el rostro de Maggie, viéndola con claridad por primera vez a plena luz del día. Tenía razón en una cosa. Sus rasgos no eran lo que la mayoría llamaría belleza convencional. Su nariz era demasiado prominente, su barbilla demasiado fuerte, su piel marcada por años de maltrato. Pero Sterling vio algo que su padre, demasiado ciego y amargado, no reconoció. Carácter. Resiliencia. Un espíritu que había sobrevivido a lo impensable y emergió intacto. Te equivocas, ¿sabes? Dijo en voz baja sobre lo que dijiste antes de ser fea. La mano de Maggie se llevó tímidamente a su rostro. No tienes que mentir para que me sienta mejor. No miento. ¿Quieres saber cómo es la verdadera fealdad? Parece un padre que encadena a su propio hijo. Parece un hombre tan consumido por su propio dolor que lo contagia a todos los que lo rodean. Sterling extendió la mano y la tomó con suavidad. La belleza no se trata de rasgos perfectos, Maggie. Se trata de lo que hay aquí dentro. Se tocó el pecho por encima del corazón. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero por primera vez, no eran lágrimas de desesperación. ¿Qué pasa ahora? Todos en el pueblo creen sus historias sobre mí. Creen que estoy muerto, loco o peligroso.
Entonces les diremos la verdad. Toda. Y si no nos creen, iremos a otro lugar. A algún lugar donde puedas empezar de nuevo. Sterling logró esbozar una débil sonrisa. Si me aceptas. Lo dije en serio. Vale la pena luchar por ti. Vale la pena estar a tu lado. A lo lejos, pudieron ver jinetes acercándose desde el pueblo. Se había corrido la voz de la conmoción. Y por fin llegaba la ayuda. Pero esta vez, era ayuda de verdad. Gente que escucharía su historia, que vería la verdad en las cicatrices de Maggie y en las de Sterling. Sacrificio. El sheriff Langston emergió de la mina derrumbada horas después. Su rostro sombrío corroboraba cada detalle del testimonio de Maggie. Las pruebas en el retrete contaban su propia historia de crueldad prolongada. Amos Thatcher enfrentaría la justicia por sus crímenes, y los demás hombres desaparecidos finalmente serían encontrados. Maggie permaneció junto a la cama de Sterling en el consultorio médico, observando cómo atendían sus heridas junto con las de él. Por primera vez en su vida, alguien la había elegido por encima de su propia seguridad. Alguien había visto su valor cuando el mundo la había descartado. Afuera, el sol se ponía sobre Cedar Falls, tiñendo el cielo de tonos dorados y prometedores. El mañana traería nuevos desafíos, pero los enfrentarían juntos. Maggie finalmente era libre. Y a veces la libertad era lo más hermoso de todo. Si disfrutaste de esta historia de coraje y redención en el Viejo Oeste, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con un super chat. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias de justicia y esperanza desde la frontera. Gracias por acompañarnos en este viaje. Haz clic en el siguiente video para descubrir otra historia increíble. Del salvaje oeste, donde la gente común se enfrenta a desafíos extraordinarios y encuentra la fuerza para superarlos.